comenzar cantando este himno y de ahí estaremos introduciendo la escuela dominical. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo acá en la Iglesia Bautista Calvario. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y vamos a estar cantando este himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche y buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Esperemos de estar confiando cada uno de nosotros en las promesas de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, les doy una cordial bienvenida a nuestro culto aquí de la Iglesia Bautista Calvario en esta mañana. Qué bendición de poder estar con cada uno de ustedes, disfrutando de este maravilloso tiempo, de poder abrir las Escrituras, la palabra del Señor y acercarnos ahí a estar leyendo su palabra. Bienvenidos, comparta el link, mi querido hermano, mi querida hermana, para poder estar que otras personas puedan entrar aquí, para que puedan escuchar también el tiempo de la predicación de la palabra del Señor, el tiempo de cánticos, y seamos edificados nosotros y otras personas. Permítame orar un momento en este tiempo, en esta mañana, para comenzar nuestra escuela dominical. Señor amado, te damos infinitas gracias por el privilegio y la bendición de estar una vez más aquí, reunidos frente a tu palabra, Señor. Eso es lo que más importa, y estamos reunidos frente a ti. Estamos distantes en cuerpo, pero unidos, Señor, en espíritu. Unidos, Señor, en el deseo de servirte, a ti que eres el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder vivir para ti. Ayúdanos mientras contemplamos ahora tu palabra, a ver al Rey soberano, al Dios soberano en el libro de Isaías y las demandas que hay para nuestra vida. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una bendición poder estar aquí entre ustedes, para poder ir aprendiendo sobre la palabra de Dios en esta mañana. Acérquese a Isaías y vamos al capítulo 9, versículo 8. La palabra del Señor nos dice en la siguiente manera, en Isaías capítulo 9, versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel
y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, de los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y leo la última frase aquí: ni con todo eso, en el verso 12, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Mis queridos hermanos, en esta mañana quiero hablarles sobre este tema: cuando la ira de Dios no cesa. Hay un momento en que este Dios de la Escritura, este Dios de la Biblia, puede estar airado, y especialmente con su pueblo, y la respuesta es sí. Y aquí vamos a ver por lo menos 4 condiciones, 4 circunstancias, 4 ocasiones por las cuales hay momentos en que Dios está sumamente molesto con su pueblo y está derramando su ira sobre su pueblo en forma específica. Como el texto aquí usted puede notar, tanto en el verso 12, en el verso 17, el verso 21 y en el capítulo 10, verso 4, se repite esta frase que tenemos aquí: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Mi querido hermano, mi querido amigo que tú estás escuchando en este tiempo, es un asunto sumamente serio considerar si la mano de Dios está extendida para tu vida con amor y misericordia, o con juicio y castigo. Y eso vamos a considerar en esta mañana. Cuando Dios se enoja, cuando Dios se molesta con su pueblo, y cuando Él va a requerir y hacer juicio con todas sus ganas, con toda su fuerza. En primer lugar, vamos a ver la primera ocasión. La ira de Dios no cesa, y aquí ya está todo esto aquí. En primer lugar, quiero que notemos cuando nosotros nos rebelamos contra su palabra. Cuando nos rebelamos contra su palabra. Esa es una de las primeras ocasiones en que ocurre este asunto, mis amados hermanos, de que Dios se aira y su ira no cesa. Quiero que noten el detalle. Verso 8. El Señor envió su palabra a Jacob, y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo. Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos y del oriente, los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En esta primera sección, hermanos, vamos a notar esta gran y primera verdad. Hermanos, Dios se molesta con su pueblo, Dios se enoja con su pueblo cuando, en primer lugar, la palabra de Dios viene a nuestra vida. Miren lo maravilloso que es nuestro Dios. Verso 8 dice: el Señor envió palabra. Y es lo que está haciendo hoy día. Y es lo que ha hecho, hermanos, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el tiempo, en los años. Nos ha estado enviando su palabra, nos ha estado comunicando su voluntad a cada uno de nosotros. Pero, y aquí perdonen, problema del tipeo. Rebelamos no es con B, no es con V, sino con B grande, es de rebelión, ¿ya? Me van a disculpar ahí. Pero, ¿qué pasa, hermanos, cuando Dios está continuamente molesto con nosotros? Cuando su ira no cesa. Cuando nos rebelamos, y con B grande, ¿ya? Esto no es de rebelarme, sino de rebelión interna en mi corazón. Cuando voy contra la palabra de Dios. Usted puede notar acá en la historia,
Dios está hablando al pueblo de Israel y le menciona a Efraín, que son obviamente el reino del norte. Los moradores de Samaria, está hablando del reino del norte. Dice que con soberbia y con altivez de corazón, dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Mira, ¿qué está pasando aquí? Dios va a juzgar el pueblo y va a hacer que se caiga, vamos a decir, sus casas, y algunos han construido aparentemente con ladrillos. Y recuerden, el ladrillo es barro cocido. Pero ellos, ¿qué dicen? Ya, si el ladrillo cocido, ese ladrillo se cae, se rompe, yo voy a edificar con piedra. Hermano, de una cantera se saca piedras. Entonces yo voy a hacer algo más fuerte. A veces, hermanos, en nuestra rebelión, y una vez más, perdonen aquí, pero rebelión con B grande. En nuestra rebelión, hermanos, vamos contra la palabra de Dios. Y cuando vamos, hermanos, contra la palabra de Dios, hay en nuestro corazón soberbia. Mira lo que dice el texto. Efraín y los moradores de Samaria fueron con soberbia y con altivez de corazón. Hermanos, hay un tremendo peligro cuando nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema cuando hay rebelión en nuestras vidas? Obviamente, hermanos, hay soberbia en nuestras vidas, altivez de corazón. Y la ira de Dios, hermanos, no cesa. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo el pueblo de Dios no sea un pueblo que estamos rebeldes, ¿ya? Rebeldes contra su palabra. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo la iglesia de Cristo no sea un cuerpo en el cual sabe lo que dice la Biblia, entiende lo que dice la Biblia. Dios ha enviado su palabra a cada uno de nosotros y nosotros vamos contra lo que dice las Escrituras. Y encima decimos, no, ya, si eso pasa, no importa, yo voy a hacerlo en otra manera y va a salir mejor. Y a veces estamos haciendo eso. También nos dice ahí que ellos iban a responder desde su corazón, que dice, cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. O sea, aparentemente este cabrahigos era un tipo de arbusto o planta ahí en Israel, pero dice, no, si tumban este tipo de plantas, de arbustos cabrahigos, nosotros vamos a sembrar cedro. El cedro es una planta, es un árbol mucho más grande, mucho más fuerte. Se nota, hermanos, la altivez, la rebeldía, la rebelión contra la palabra de Dios. Hermanos, y a veces la iglesia de Cristo y los creyentes hoy día y el pueblo de Dios en estos tiempos, a veces estamos en abierta rebeldía contra su palabra. Hermanos, si en algún momento Dios comienza a estar incómodo con nosotros y a castigarnos y a juzgarnos y a disciplinarnos continua y constantemente, como notamos, cuando no cesa el furor de Dios y su mano está extendida contra nosotros, es porque estamos rebeldes contra su palabra. Y para una vez más recordarles, estamos hablando de rebeldía con esta B grande. Nos disculpan, hermanos, ahí por la mala escritura ahí. Pero quiero notar otro detalle más. Versos 13 en adelante. Versículo 13 en adelante. Dice la escritura en el siguiente modo. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Verso 14, y Jehová cortará de Israel cabeza, cola, rama y caña en un mismo día. Ven, ¿cuál es otra condición, mis amados hermanos, cuando Dios no cesa de castigarnos y de estar su mano contra nosotros? Y hemos visto, uno, cuando nos rebelamos, o sea, sabemos la voluntad de Dios abierta y directa para nuestras vidas y no lo dejamos, y más bien vamos contra eso y nos rebelamos. El segundo aspecto, hermanos, cuando a veces Dios está irado continuamente contra nosotros, es cuando no cambiamos. Y quiero hacer un énfasis aquí en el verso 13. Dios envía su palabra y el verso 13 nos dice, pero el pueblo no se convirtió. Y no está hablando necesariamente de regeneración, porque ellos ya eran parte del pueblo de Dios.
Israel era parte del pueblo de Dios. Pero cuando habla de esta conversión, habla, hermanos, de que no había cambio en el corazón de ellos. No había un cambio en sus vidas, en sus corazones, en su forma de actuar, en su forma de pensar. Hermanos, Dios va a estar enojado y molesto con nosotros cuando nosotros, sabiendo la palabra de Dios, no cambiamos. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos, en estos tiempos? ¿Cuánto hemos dejado de mentir en los años que conocemos al Señor? ¿Cuánto hemos dejado de enojarnos en los años, en el tiempo que venimos conociendo a Cristo Jesús? ¿Cuánto, mis amados hermanos, de nosotros hemos dejado pecados que nos han estado agobiando ahí en nuestras vidas cuando éramos mundanos, pero ahora todavía no nos convertimos? Hermanos, Dios espera. Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, cuando Dios nos habla mientras leemos nuestra Biblia en nuestros devocionales, mientras vamos escuchando la palabra de Dios en la iglesia, de repente mientras estás teniendo este tiempo, hermanos, Dios espera que haya cambio en tu vida. Pero también, hermanos, el verso 13 dice: pero el pueblo no se convirtió al que los castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Otra cosa, hermanos, que a Dios le incomoda, y a veces el juicio de Dios se manifiesta en nuestra vida, es cuando nosotros no le buscamos. No le buscamos. Y aquí viene a mi mente, a mi corazón, hermanos, la historia del hijo pródigo. Y ahí obviamente, hermanos, se nota que Dios quiere y desea estar cercano con sus hijos, cercano con quienes tiene comunión. Pero había un hijo que era rebelde, que se fue y estuvo apartado de él, apartado de Dios, apartado de su padre, y tomó sus cosas, tomó su herencia, se fue. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando él vuelve, cuando él busca a Dios, cuando él busca a su padre, como nosotros debemos hacer, Dios, y ese padre en la historia, en la parábola del hijo pródigo, se emociona de que este pecador, de que este hombre que quizás en un momento no estaba cambiando, en un momento de su vida no estaba dejándose ser transformado por Cristo Jesús, por su palabra, pero ahora ha venido y busca a su padre en arrepentimiento. Hermanos, es muy importante en nuestras vidas, para que Dios no nos castigue y que su juicio esté continuamente en nuestras vidas, en primer lugar, de no estar rebelándonos contra Él. En segundo lugar, cuando no estamos cambiando y no le estamos buscando. Entonces cambiemos, hermanos. Dejémonos transformar por su palabra, por su voluntad, y búscale con todo tu corazón. Porque si no, va a ocurrir lo que dice verso 14, Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y hermanos, es interesante, y recién estaba pensando en esta mañana mientras comparaba las dos enseñanzas hoy día, uno de la escuela dominical y el otro del culto. De aquí vamos a ver, hermanos, la historia de Ananías y Zafira. Hermanos, yo no he preparado las enseñanzas para que coordinen una con otra, pero por alguna razón Dios, el día de hoy, hermanos, quiere hablarnos sobre su juicio. Y, hermanos, Dios juzga a su pueblo cuando vamos contra su palabra. Dios juzga a su pueblo cuando no cambiamos ni le estamos buscando. El hombre que cambia, el pueblo que cambia, busca a su Señor. Una tercera cosa, cuando la ira de Dios no cesa, hermanos, es lo que tenemos en verso 15 al 17 en adelante. Voy a pedir que los que están aquí me ayuden leyendo en Isaías, el capítulo 9, por favor, los versículos 15 y 17. 3 versos, ayúdenme leyendo. Juntos, por favor. El anciano... Perdón, está bien. Juntos, capítulo 9, versículo 15 al 17. El anciano, venerable de rostro, es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola.
porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento de sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hermanos, esta frase que estamos hoy día considerando, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El furor de Dios, hermanos, surge cuando nosotros, como pueblo de Dios, todavía vivimos en engaño y en mentira. Y aquí, hermanos, obviamente Dios también habla a mi corazón en este día. Mira cómo comienza el versículo 15. Habla de, en primer lugar, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. En primer lugar, se refiere a personas que influenciamos, gente madura. Hermanos, aún en el pueblo de Dios hoy día, como en el pueblo de Israel en esos tiempos, hermanos, si hay una posibilidad seria en nuestras vidas, aún como líderes, y si algún pastor en algún momento escucha esta parte del mensaje, esta parte de la enseñanza, ¿cómo no va a estar Dios molesto, hermanos? Si estamos engañando y mintiendo. Si yo que me considero por la gracia de Dios un siervo de Dios, bueno, porque nadie se nombra, nadie se autonombra pastor, nadie se autonombra siervo de Dios, hermanos. Es Dios quien nos lleva, nos empuja en ese proceso, en ese ministerio, en ese servicio al cual nosotros tenemos. Pero hermanos, como líderes, como hombres de Dios, como gente también que conoce al Señor de tiempo, de repente no eres un pastor, pero eres un creyente que conoces al Señor de años, de tiempo. Eres un anciano en el sentido, has madurado, has crecido en el Evangelio y todavía vives engañando y mintiendo. Verso 16, interesante aquí el texto, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Amados hermanos, miren, quiero hablar hoy día especialmente a los cristianos, para que la obra de Dios, el cristianismo, hermano, no se venga en menos en nuestras vidas. A veces el mundo ha tenido que criticar en muchas ocasiones, mis queridos hermanos, en muchas ocasiones, acerca de la vida del creyente, acerca de la vida del cristiano, que nosotros, hermanos, no vivimos conforme a lo que las Escrituras dicen y estamos engañando y mintiendo con nuestras vidas. No tenemos la forma y la manera que Cristo tuviera. Pero aquí quiero ir a un lado también, hermanos. De repente algún creyente, de repente algún hermano, vamos a tener la oportunidad de estar en medio de algún lugar, una posición de liderazgo, una posición en la cual nosotros, mis queridos hermanos, vamos a estar influenciando. O de repente hay un creyente en política y no está mal. No está mal si eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y hay algún evangélico por ahí que se ha lanzado, pero yo quiero que tú entiendas. Tú como creyente, en una posición alta, en una posición de autoridad, de repente en política, y yo quiero suplicarles, mira, si eres un creyente y sabes, y estás seguro que Dios te ha llevado a hacer política, quiero que recuerdes ahí. Mira lo que dice el verso, dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Mire, querido pueblo de Dios, si tenemos algo de poder, creyente hoy día, cristianos, no, acá no estoy hablando a los incrédulos. Aquí a Dios no le está importando el mundano, a ese no le importa. Aquí a Dios le importa el pueblo de Dios, el creyente, tanto como en Israel en esos tiempos como hoy día. Te pregunto, si estás en una posición de influencia, si estás en una posición de gobernar, de liderazgo, si te has metido en política, ¿engañas? El engaño de los líderes, por favor, va a hacer que la gente, que los gobernados se pierdan. ¿Por qué hay tantos problemas en nuestra sociedad? Porque nos falta personas que hagan este impacto.
Hermanos, no está mal que un día algún creyente llegue a la política, que es difícil, que es complicada, yo sé, pero manténganse, queridos hermanos creyentes, si tienes la oportunidad de servir a nuestro país en cualquier posición de poder, no necesariamente política, de repente Dios te permite estar en un ministerio, de repente no eres el ministro, pero eres parte de los que sirven. Por favor, gobierna bien, no engañes. Que Cristo Jesús, que la palabra de Dios se mantenga firme en nuestras vidas. Porque si no, la ira de Dios va a continuar sobre nuestras vidas, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo. No debemos asombrarnos, hermanos, que hoy día estemos sufriendo dentro de la iglesia algún castigo de parte de Dios, porque Dios quiere arreglar nuestras vidas. Es momento de pensar si estamos engañando y mintiendo. Verso 17, por tanto, dice el Señor, no tomará contentamiento en sus jóvenes. Mire, hermano, cuán radical es cuando nosotros no vivimos a la altura de la verdad, a la altura de la integridad en esta área de ser honestos. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos, ni en sus viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y mi querido hermano y querido amigo que estás escuchando, ¿por qué nuestro país tiene tantos problemas? En que hay gente, vemos a nuestros jóvenes yendo en destrucción, huérfanos y viudas que no son atendidos hoy día, sin alcanzar misericordia, hermanos, porque nosotros, principalmente el pueblo de Dios, no estamos practicando la veracidad, la verdad y la honestidad en todo sentido de nuestra vida. Voy a hacerles algunos ejemplos, hermanos, en cuanto a verdad y honestidad. A veces uno puede decir, bueno, yo no hablo mentiras. ¿No? Yo siempre digo la verdad. Hermanos, ser una persona honesta en el sentido completo, en el sentido total, y hablar verdad también tiene que ver con cumplir aquellas cosas con que yo me comprometo. Porque si no cumplo lo que yo me comprometo, entonces me hago mentiroso. Entonces soy falso en lo que estoy haciendo. ¿Cuántos de nosotros varones hemos dejado la fidelidad en nuestros matrimonios? Hemos olvidado de ser honestos en nuestra vida matrimonial. ¿Cuántas mujeres que se dicen llamar cristianas, de repente muy fieles al Señor y de mucha oración y mucha dedicación a Dios, pero hemos dejado nuestros compromisos? Tenemos un pacto los que estamos casados o matrimonios cristianos. Volvámonos, arrepintámonos del engaño, de la mentira en nuestras vidas. Si hemos tomado algún compromiso, volvamos, mis hermanos, y dejemos de vivir engaño y mentira en nuestras vidas personales. Porque si no, hermanos, el juicio de Dios va a estar continuamente y seguidamente la mano extendida contra nosotros. Hermanos, que estamos viendo en esta mañana en la escuela dominical, cuando la ira de Dios no cesa. Número 1, cuando nos rebelamos, y recuerda, rebelamos con B mayúscula, de rebelión, cuando no cambiamos ni le buscamos, y cuando estamos practicando, viviendo engaño y mentira dentro del pueblo de Dios, ¿ya? Rebelamos es con B labial, B grande, ¿ya? Que le llamamos B de burro, como al que escribió acá mal, ¿ya? Disculpen, hermano, pero vamos a avanzar ahora. La cuarta cosa, el cuarto asunto, hermanos, cuando Dios se enoja y se molesta con nosotros. ¿Ya? Y está continuamente la ira de Dios sobre la vida de su pueblo. Ya lo tienes ahí escrito, pero quiero que notes, hermano, aquí lo que va a decir. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 10. Y quiero terminar leyendo, hermanos, quiero terminar leyendo verso 21 del capítulo 9. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá,
ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Yo te animo que en tu tiempo libre leas este pasaje y veas cómo Dios va a castigar, va a ser muy severo contra su pueblo mismo. Ya va a ser totalmente severo. Recuerda, ¿estás rebelde contra Dios? Recuerda, ¿estás cambiando y le estás buscando a Dios? ¿Ya? ¿Estás viviendo en engaño y mentira? Ya, necesitamos evaluar esto. Y por último, soy injusto y abusivo. Mira lo que dice capítulo 10, verso 1 en adelante, versos 1 al 4. Voy a pedir que me ayuden leyendo ahora el texto, ¿ya? Versos 1 al 4 del capítulo 10. Juntos. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase debes marcarlo en tu Biblia como una consideración del juicio de Dios. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Amado hermano, amado amigo, que estás escuchando aquí la palabra de Dios, a ti, al pueblo de Dios voy a hablarle una vez más en esta mañana. Quiero dirigirme hacia usted. ¿Estás rebelde contra su palabra? No estás cambiando, no estás buscándole, estás viviendo en engaño y en mentira. Y la última cosa que quiero mencionar y explicar un poco este asunto. El verso 1 del capítulo 10 dice: hay de los que dictan leyes injustas. Hermanos, hay una necesidad imperiosa, necesaria de vivir en justicia, hermanos. Pero el pueblo de Dios, hermanos, en estas épocas, y no sé si en esta época, hermanos, estamos viviendo en forma injusta. Esos hijos que no obedecen ni respetan a sus padres. Dice, tú sabes lo que dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Mira, tú no vayas a pensar, yo no soy injusto, hay algún joven andando, algún adolescente, yo no soy injusto. Si no obedeces, no respetas a tus padres, eres un injusto. ¿Y sabes qué? Como dice aquí, ni con todo esto ha cesado su furor. Tómate en serio, querido hermano, el asunto de vivir en justicia. Hermanos, es una injusticia que nosotros como hombres no vivamos amando correctamente a nuestras esposas. Es una injusticia que nosotros como hombres, y me dirijo primero a los hombres, que no vivamos criando, educando, esforzándonos por nuestros hijos, amándoles a pesar de todas las cosas y enseñándoles la palabra, aunque algunos quizás en su juventud ya no quieran escuchar, pero necesitamos hacerlo porque esto es justo. Hermanos, necesitamos aprender a vivir en justicia. Queridas mujeres de Dios, aprendan a vivir en justicia. Mira, si no vives en forma sumisa, y no te hablo de que eso te hace una peor persona. Yo sé que no es de moda hablar de eso. Hoy en los círculos femeninos especialmente ya no se habla de este asunto, pero una mujer que vive bajo la autoridad de su esposo es un asunto justo, porque no se trata de lo que el hombre ha establecido, sino se trata de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Es cuando, como todos nosotros, nos sometemos a las leyes naturales de la vida, a las leyes de la autoridad en la vida. Eso es lo más importante. Nosotros necesitamos vivir en manera justa. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías. Voy a hablar de la tiranía en un momento. Pero hermanos, cuando nosotros somos injustos, estamos tratando, como dice verso 2, apartar del juicio a los pobres para quitar derechos. ¿Cuántos estamos peleando a veces
por mis derechos. Quiero decirle un detalle, hermanos. Hoy día, en este mundo en el cual vivimos, todos reclaman sus derechos. Nadie reclama sus obligaciones. Y ahí hay un serio problema que yo voy a mencionar en este tiempo. Hermano, cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestras obligaciones, estamos acortando los derechos de otros. Y eso es injusto. Voy a repetir. Cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestras obligaciones, estamos quitando el derecho de otros. Bueno, yo sé que hay un reclamo. En algunos momentos alguien puede reclamar y decir, esto no es justo, y puede ser que tenga razón. Pero ¿sabes a qué se debe, hermanos? A que hay gente que no está pensando en cumplir sus obligaciones. Y esto, hermanos, es injusto. Cuando estamos queriendo quitar el derecho a personas desvalidas, desprotegidas. Verso 3, quiero que noten, hermano, cómo Dios obra. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Otro detalle, hermanos, cuando la ira de Dios no cesa, es cuando somos injustos, pero también cuando somos abusivos. El verso 1 del capítulo 10 dice, hay de los que dicten leyes injustas y prescriben, que dice ahí la frase, tiranía. ¿Qué es un tirano, hermanos? Un tirano es una persona que tiene cierta capacidad, cierta autoridad, pero abusa de ella. ¿Cuántos de nosotros estamos abusando de esa posición? Es interesante, hermanos, que criaturas muy pequeñas, de muy pocos años, a veces 1 año, 2 años, y a veces meses, cuando ya tienen algo de conciencia, actúan como tiranos. Abusan de sus padres, literalmente. Eso está mal, y eso obviamente también es rebeldía. Pero, hermanos, yo no quiero que veas el abuso como algo lejano a nuestras vidas. Alguien, hermanos, muy tranquilo, muy sencillo, muy pasivo, puede ser un abusivo internamente. No necesita ser una persona muy efusiva para ser abusiva. A veces personas muy calladas pueden abusar de otros en 1000 formas. Mentalmente, socialmente, emocionalmente, en la vida de otras. Pregúntate, ¿estás abusando de alguien? ¿Estás aprovechando del poder, la autoridad, la influencia que tienes para afectar otras personas? Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Porque si no, la ira de Dios no va a cesar en nuestras vidas. Si nos estamos rebelando contra Dios, si no estamos cambiando ni buscándole, si estamos viviendo en engaño y mentira, y si estamos viviendo en una forma injusta y abusiva. Terminando, hermanos, en esta mañana, ¿hay alguna rebeldía que te tengas que confesar a Dios en este día? ¿Algo? Aquí ya está bien escrito, ¿no? ¿Estás rebelde con alguna cosa en tu vida? ¿Has escuchado la palabra de Dios? Dios ha dicho que así debe ser en tu vida. Te pregunto, y pregúntate tú, Dios, ¿hay alguna cosa? Dejamos de pensar en otros en esta mañana. ¿Hay alguna rebeldía en mi vida? ¿Algo que estoy haciendo contra la palabra de Dios? Señor, permíteme, ayúdame a dejarlo, perdóname. ¿Hay algún cambio que no estás haciendo? ¿Hay una falta de buscar a Dios? Dile, Señor, perdóname. Este asunto no está cambiando en mi vida. Este asunto no estoy poniendo esfuerzo por hacer una conversión, como dice la Escritura, una transformación ahí en mi corazón. No te estoy buscando. No me estoy acercando a ti cada día como debiera. ¿Qué engaño, qué mentira estoy cometiendo? ¿Qué falsedad hay en mi vida que no me permite disfrutar de las bendiciones de Dios, sino del castigo y del juicio de Dios en mi vida? Y pregúntate una cosa más en esta mañana. ¿Cuán injusto y cuán abusivo estamos siendo con otras personas? Vamos a orar para culminar este tiempo de aprendizaje aquí de la palabra del Señor. Oh Padre Celestial, te agradecemos hoy día por este texto aquí en la profecía. Padre, ciertamente el pueblo de Israel ha tenido estas luchas.
Era un pueblo redimido. Era un pueblo comprado, Señor, por Dios para servirle, pero ellos decidieron apartarse. Habiendo recibido la palabra de Dios, se rebelaron contra ella. Yo, Padre Celestial, quiero pedirte perdón por mi propia vida, por la vida del pueblo de Dios aquí en Lima, aquí en Perú, Señor, porque a veces conociendo tu palabra no la vivimos. Conociendo tu palabra vamos en contra de ella. Perdónanos, Padre, cuando no estamos dejándonos transformar conforme a tu imagen, cuando no te estamos buscando, Padre, con todo nuestro corazón. Y vivimos engañándonos a nosotros mismos, engañando a otros. Si hay algún hermano, Señor, alguna hermana ahí que tiene un problema de engaño, Señor, dentro de su matrimonio, hazle producir arrepentimiento, Señor, en este día. Y dile, Señor, ayúdame, cámbiame, no está bien lo que estoy haciendo. Que no nos rebelemos, Padre, también en esta área de nuestras vidas. Y Padre, ayúdanos a obrar en forma justa, en forma buena, Señor, con otros. Que no estemos abusando de nuestro prójimo en ninguna forma ni en ninguna manera. Oh Padre, líbranos de tu juicio. Pero Padre, si no cambiamos, Padre, si no dejamos nuestra rebeldía, Señor, obra como tú mejor quieras en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, espero que usted haya podido reflexionar y considerar seriamente este asunto de cuando Dios entra a nuestras vidas y su juicio y su ira no cesa. Leo una vez más esta última parte. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. No te asombres si en algún momento el juicio de Dios llega a tu vida y está ahí continuo y presente. Está esperando cambios radicales en nuestro estilo de vivir como cristianos. Muy bien, hermanos, ahora vamos a terminar ya esta parte y vamos a concentrarnos en el culto de adoración. Para este tiempo vamos a estar entonando y cantando algunos himnos. Bien, nos alistamos, por favor. Ahí estamos ya listos para cantar. Vamos a ir buscando unos himnos y me va a permitir retirarme para poder acompañar y estar cantando cantos en esta mañana. El canto 592 vamos a estar buscando, por favor. Este canto nos habla de esperar en Él, de buscarle a Él. Es un bonito canto para poder buscar también a Dios en nuestra oración. Pide y te contestará, busca y vas a hallar. Porque necesitamos buscar a nuestro Dios, ¿ya? En oración también. Su
hemos cantado hasta ahora este canto, vamos a entonarlo un poquito más rápido en este momento, ¿ya? Entonces me van siguiendo ahí como vamos a ir cantando este canto, lo vamos a hacer ligeramente más rápido. Una vez más, ya, vamos a entonarlo una vez más. Bien, cantemos. Esperar en Dios, esperar en Él. Y el himno 449 va a manifestar otra verdad que nosotros necesitamos considerar. 549. Dios está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Él está haciendo una obra maestra, la obra de sus manos. Está Él realizando, Él está moldeando barro, es lo que hace en nuestras vidas. Obras con
maravillosa es la obra que Dios está obrando en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y ahora el canto 495, así buscamos el 495, otro canto para entonar en esta mañana de adorar a nuestro Dios. Bueno, 415, que he anotado mal, 415. ¿Qué hacemos antes de que amanezca, hermanos? Yo sé que algunos dormidos quizás están, ¿no? Pero sería bueno buscar a Dios muy temprano, meditar en Él muy temprano, hermanos, y en lo secreto también estar orando a nuestro Dios. La necesidad de buscar a Dios. Necesidad, hermanos, de estar a solas con nuestro Dios, la búsqueda de Él en forma continua. Y ahora vamos a buscar el canto 161, 161. Este canto habla de exaltar el nombre de nuestro Dios. El nombre de nuestro Dios. El Rey de Gloria en los cielos su hogar dejó.
Qué maravilloso es cantar a nuestro Dios. Un canto más, el 499 para esta mañana, y ya de ahí estar entrando para el tiempo de la palabra de Dios en el libro de Hechos. 499, y esto manifiesta una verdad de poder ver a Cristo en la vida de otros, pero también pensando, hermanos, en que un día cada uno de nosotros tendremos que ir a ver a nuestro Señor, a verle en su gloria. Bien, hermanos, tremendo himno. No sabemos exactamente cómo será nuestro tiempo allá en el cielo, allá en la eternidad, cuando estemos delante del Señor, si podremos buscarnos o no. La Biblia no nos narra mucho de este asunto, pero definitivamente, hermanos, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, seguramente, si es que podemos buscarnos, vamos a buscar a aquella persona que nos habló del Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de Hechos, hermanos, y hago un repaso para introducir el momento, el tiempo aquí. El himno que cantamos dice: vi a Cristo en ti. Y cuando Cristo, hermanos, llega a nuestras vidas, cuando el Señor Jesucristo entra a nuestros corazones, hace varias cosas.
Y eso ya lo tocamos la semana pasada. Lo voy a poner todas estas 5 cosas que ocurren en nuestras vidas. Cuando Cristo, hermanos, llega a nuestra vida, nos da una vida de fe, nos da una vida de unidad en el pueblo de Dios, nos da una vida de testimonio, somos testigos de Cristo Jesús, nos da una vida en la cual nosotros vamos compartiendo la palabra de Dios, nos da una vida de generosidad. Y eso hemos visto, hermanos, en el libro de Hechos, el capítulo que nos tocó estudiar la semana pasada, en el capítulo 4, y ahora vamos a ver el capítulo 5, pero quiero notar, vamos a ir al capítulo 4, también ahí estoy buscando en mi Biblia, busque su Biblia por favor, quiero que noten el texto, y hay algunas verdades preciosas, hermanos, en este día, que tú debes estar ahí también, tomando nota, y hemos visto, hermanos, la predicación del Evangelio, el costo que ha habido ahí, pero ahora estamos viendo, hermanos, cómo el Evangelio en la vida de las personas, así había cambio. Todos ellos tenían una creencia en Cristo Jesús, tenían una unidad, estaban dando testimonio, estaban testificando de Cristo, estaban deseosos de compartir sus bienes y estaban deseosos de dar y ser generosos. Quiero leer los últimos versos del capítulo 4, verso 36. Nota ahí. Entonces José, un hombre, un creyente ahí en esos tiempos, en la primera iglesia ahí en Jerusalén, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Él era levita, descendiente ahí de los sacerdotes, natural de Chipre. Como tenía, dice, una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Por alguna razón se nos da este énfasis. Es posible, estoy especulando nada más, si se nos dice el nombre, quizás fue, vamos a decir, un hermano, un hombre que tenía una gran propiedad, una gran heredad, y fue una gran cantidad de dinero por la cual vendió todo, y él decidió ponerlo todo a los pies de los apóstoles. Varios estaban haciendo eso, pero resalta este hombre, que era un hombre muy, vamos a decir, amador de Dios. Un hombre muy entregado a Dios. Se nos narra esta historia y termina ahí el capítulo 4. Verso 5. Después de hablarnos de lo que la iglesia hace, de su fe, de su unidad, de su testimonio de Cristo, de su compartir, de su generosidad, y ahí personificado o ejemplificado en la vida de este José Bernabé, que era el hijo de consolación, este hombre generoso en toda forma. El capítulo 5, el verso 1, comienza con una palabra sumamente interesante. Comienza con la palabra, ¿cuál es la palabra con la que comienza capítulo 5, verso 1? La palabra pero. Y cuando hay un pero, ¿qué significa? ¿Ah? No es que había un árbol de pera, significa que un pero es un pararnos, porque va a haber un contraste. Es un momento, va a haber aquí un cambio. La iglesia de Cristo, la gente del Señor que cree en Cristo, la gente que ha sido influenciada por el Evangelio de Cristo, tiene esta vida, pero, y aquí, hermanos, va a entrar una historia, y vamos a ver lo que hace Cristo para purificar nuestras vidas. Vamos a ver lo que hace Cristo para purificar nuestras vidas. Voy a anotar varias cosas en esta mañana, hermanos, en el capítulo 5, y vamos a cubrir ahí algunos versos en esta mañana que habla específicamente, básicamente hasta el versículo 11. ¿Qué hace Cristo para purificarnos? En primer lugar, hermanos, vamos a ver cómo Cristo, el Espíritu Santo, y en estos momentos, aquí en el libro de Hechos, va a ocurrir una purificación de la iglesia. En primer lugar, hermanos, quiero hablarles de un peligro. Aunque muchos de nosotros, hermanos, somos creyentes, hay un peligro en el cual necesitamos estar alertos, tú y yo. Verso 1. Lea conmigo aquí, acompáñame los que están conmigo aquí en la sala. Hechos 5, versículo 1 y 2. Hechos 5, versos 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar, mis amados hermanos.
queremos pedirte, Padre, de estar alertas en la vida espiritual, en la vida de nosotros como cristianos. Hay momentos en que el Espíritu Santo, en que Dios mismo tiene que entrar a nuestra vida y limpiarnos. Y de repente, Padre, estás haciendo esto en estos tiempos. Perdónanos, Padre, cuando fracasamos, vivimos continuamente en pecado. Como hemos visto, Señor, en el libro de Isaías, hay cosas que no queremos cambiar, hay cosas que nos rebelamos contra ti. Pero permítenos, Señor, en esta mañana ver, hermano, la necesidad en cada uno de mis hermanos, ver en mi propia vida la necesidad de estar limpio y purificado. Y si no, Padre, tú obra con tu palabra, cámbianos, por favor. Te suplicamos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya les mostré y quise introducir con los 5 puntos que vimos de cómo el Evangelio, la vida en Cristo Jesús, cambia la vida, cómo nos va haciendo en una fe, en unidad, hermanos, en ser generosos, en compartir, todas esas cosas que hemos visto. Pero hay peligros, hermanos, que debemos estar alertas. Hermanos, la salvación en Cristo Jesús no es una garantía de que nuestras vidas pecaminosas no estén continuamente todavía cayendo o ocasionalmente cayendo en pecado y teniendo faltas totalmente graves para con nuestro Señor. Hemos leído ya el capítulo 4, la última parte, y el verso 1 del capítulo 5 comienza con un pero. Este pero, hermanos, debe ayudarnos a pensar que hay un gran peligro. ¿Y cuál es el peligro, hermanos? ¿Cuál es el peligro? Voy a anotar aquí algunos detalles dentro de lo que dice el texto, hermanos. Es que podemos, hermanos, nosotros fracasar, no vivir conforme a lo que ya hemos mencionado y enseñado la semana pasada, y lo que está aquí el texto, de no tener un corazón, un alma en Cristo Jesús, de no ser agradecidos, de no compartir, de no tener una vida de santidad, hermanos, real en nuestra vida, y de tener engaño y falsedad en nuestros corazones. Hay un peligro, y eso, hermanos, el verso 1, cuando menciona a Ananías y Zafira, y esta historia que nos comienza a introducir, a revelar aquí la palabra de Dios, nos habla de un peligro. Cada vez que tú recuerdes los nombres Ananías y Zafira, ponte a pensar, si estuvieras en el tiempo que están ocurriendo estos hechos, ¿no sería tu nombre o el mío el que tendría que estar escrito ahí? Hermanos, hay peligro en medio de vidas espirituales, en medio de la salvación que Cristo Jesús nos ha dado, de ser personas que no estamos viviendo a la altura que Dios demanda, a la altura que Dios quiere para nuestras vidas. Y estos hombres comenzaron a hacer eso. Y yo quiero que noten que hay un contraste. Al finalizar el capítulo 4 se nos nombra una persona, José. Se nos indica quién es, se nos habla su seudónimo, se nos dice de dónde es, y luego inmediatamente se nos introduce 2 personas más, Ananías y Zafira. O sea, hay creyentes que sí viven una buena vida espiritual conforme a lo visto y conforme a las cosas que ya estamos aquí narrando. Pero hay personas como Ananías y Zafira que no andan bien espiritualmente. Y eso es un peligro que todos enfrentamos. Una cosa más, hermanos, para dejar sentado este punto. No llega un momento en nuestras vidas, quiero decirles, no llega un momento en nuestras vidas en que como cristiano puedes decir, yo ya no peco más. Yo ya llegué al punto en que he alcanzado la máxima santidad, no hay nada más que purificar en mi vida. Siempre estamos expuestos a peligros. Y aquí nos da una gran lección Dios, el Espíritu Santo y el escritor Lucas al poner la historia de Ananías y Zafira. Hay un peligro serio, hermanos, en nuestras vidas de poder equivocarnos
en vivir correctamente la vida cristiana. Quiero ir, hermanos, al segundo aspecto. Quiero ver no solamente el peligro dentro de la purificación de la iglesia. Entonces, hay peligro de estar contaminados. Hay peligro de estar viviendo en la inmundicia y en la suciedad. Y ante eso, hermanos, Dios necesita comenzar a obrar. Una primera, hermanos, un segundo aspecto, perdón, aquí, hermanos, que yo quiero mencionarles, es que aquí nosotros debemos sacar una gran lección. Acompáñenme una vez más, los que están conmigo aquí, leyendo el versículo 3. Versículo 3, me acompañan leyendo, por favor. Juntos, por favor. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí, hermanos, tenemos una lección en cuanto a purificación en nuestras vidas. Ciertamente, hermanos, todos nosotros estamos expuestos en algún momento a ensuciar nuestras vidas, a volver a estar arrastrados a ciertos pecados, a ciertas cosas que no van conforme a las Escrituras. Y quiero que tú recuerdes que aquí también Dios nos está dando una gran lección, y es lo que nos dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías. Ananías había llegado a la iglesia, había traído un dinero y había puesto una parte a los pies de los apóstoles, y él estaba tratando de dar la impresión de que estaba dando todo y de que era un gran... Y de repente, hermanos, yo estoy pensando aquí, y vamos a imaginarlo. Vamos a decir que José de Arimatea trajo, vamos a pensar en como 100,000 soles trajo por lo que había vendido. Y es posible, hermanos, que Ananías y Zafira, la heredad que habían vendido de repente era 4 o 5 veces más, y de repente por un asunto de ganancia, algo que pasó en sus corazones, trajeron de repente el doble, ¿no? O trajeron la misma cantidad que José, para que diga: nosotros somos tan espirituales como José. Pero una cosa que yo quiero que recuerdes, y esto es una gran lección para nuestra vida. Miren lo que dice Pedro. Dijo Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Quiero que notes: para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Cuál es la lección? Dios sabe, hermano, yo quiero que pienses aquí, querido creyente, querido amigo, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios no solo sabe las cosas que hacemos en público o en privado, pero sabe la motivación de nuestro corazón. Hermanos, que las cosas que hagamos para Dios, podamos ver aquí una lección, que Dios sabe perfectamente el motivo, la razón de nuestros corazones. Hace algún tiempo conté a mis hermanos ahí en la iglesia que había ido a una iglesia, y la primera noche que yo prediqué, me parece que yo lo hice más o menos bien, siempre estando en un proceso de aprendizaje. Había llegado a esa iglesia, y en la noche un hermano se me acerca, que estaba ahí en la iglesia, y me entrega un sobre, una ofrenda. Y cuando yo veo la ofrenda, hermanos, yo me quedé asombrado. Y yo iba a predicar toda una semana. Yo dije: ya me están pagando más que una semana, de repente para un mes de predicación. Entonces no veo una ofrenda, y de pronto, hermano, ya esa misma noche comencé a estudiar más, a leer más, y llego en la noche y estoy predicando, y estaba emocionado y quería predicar con muchas ganas, con mucha fuerza. Llegó un momento, hermanos, comencé a pensar: ¿qué estoy haciendo? Hermanos, ¿está mal predicar y predicar con ganas y predicar con fuerza? O hacer algo para el Señor, te vas a bautizar, o cantas un especial en la iglesia, o tienes un ministerio en la iglesia, o te gusta orar mucho y estás participando. Y no digo, hermanos, como no quiero cortar alas para servir al Señor, pero ¿qué hay en el fondo de nuestros corazones? Hermanos, yo tuve que darme cuenta mientras predicaba que la razón de mi ímpetu, la razón de mi emoción para hacer las cosas, no era necesariamente Dios, era el dinero que me estaban dando. Una lección, hermanos, para nuestra vida. Dios sabe lo que hay aquí.
Hermano, tú no sabes lo que hay aquí en mi corazón en este momento. Yo no sé lo que hay en tu corazón en este momento que estás ahí frente al Facebook. Yo no sé, pero Dios sí. Dios sí sabe. Y hermanos, aquí mientras vemos esta historia de cómo Dios purifica a su iglesia, va a tomarse este asunto de santificar más a su iglesia. Quiero que notes. Hay un peligro, hermanos, que podemos volver a caer, a fracasar, a pecar. Segundo, que Dios ya lo sabe. Y no hay cosa, hermanos, oculta a los ojos de Dios, como estamos notando aquí. Mientras estamos notando la historia, quiero notar las cosas espirituales que van por debajo de la propia historia. Hay un peligro, hay una lección, pero quiero notar otra cosa más, mis queridos hermanos, en este tiempo, en esta mañana. No solamente hay un peligro, no solamente hay una lección, pero ahora vamos a ver, hermanos, que cuando ya fracasamos, Dios va a traer, hermanos, disciplina. Verso 5. Vamos a notar un detalle ahí en el verso 5. Después voy a leer versos 3 y 4 antes. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, ya sé que me he adelantado un punto, pero quiero decir unos detalles aquí, hermanos, lecciones también para nuestra vida. Hermanos, un problema cuando fracasamos y pecamos no es necesariamente el asunto externo, sino es el problema, hermanos, en nuestro corazón. Cuando Pedro le habla y también le menciona como parte de un peligro que estamos notando y parte de lección para nuestras vidas, hermanos, hay el peligro de que Satanás llene nuestro corazón con mentira y con engaño. Bueno, nosotros somos salvos. Vas a ir al cielo, de eso no hay duda. Pero si tú no estás alineado, afinado, motivado, hermanos, hay peligro grande de que Satanás pueda llenar mi corazón, pueda llenar tu corazón con algo que no está bien. Solamente para darles una ilustración. En un momento, hermanos, en algún momento Pedro, este hombre de Dios, le dice que cuando Jesucristo le pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice, bueno, que tú eres el Cristo, ¿no? Que tú eres el Hijo de Dios. Hace una gran revelación que así nomás no podía ser entendida, y Jesús le felicita. Pero en otro momento Pedro le dice otra cosa a Jesús respecto a su muerte en la cruz. Inmediatamente Pedro le dice: Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y Jesús también le responde y le dice, ¿no? Como que Satanás ha puesto esas cosas en su vida. Hermanos, sí puede pasar eso en nuestra vida. Y eso quería mencionarles aquí. Y hay el peligro de estar mintiendo al Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver la disciplina. Verso 5. Vamos de frente al verso 5. Verso 5. Ananías entregó su ofrenda. Pedro le dijo: mira, está mal lo que estás haciendo, estás engañando a Dios. Y mira lo que dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, esto del engaño que ellos estaban haciendo, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Hermanos, es interesante que Ananías, hermanos, en este momento, ni un segundo más, nada, no tuvo chance de nada más, hermanos, Ananías, y él dejó de respirar, su corazón se paró y nunca más volvió a latir. Dios decidió cortar su vida en ese momento. Quiero saltar al verso 10. Ocurre lo mismo. Su esposa viene después de un momento, y una vez más casi toda la misma narrativa, muy similar. Y cuando Pedro le dice: he aquí a la puerta, y verso 9, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y los jóvenes que habían llevado a Ananías entraron, la hallaron muerta, y también la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, la disciplina de Dios a veces es estricta y radical en nuestras vidas.
considera cuánta misericordia Dios está teniendo con nosotros. Oh, hermanos, si Dios obrara continuamente así, y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que después de este momento en la iglesia ningún hombre, ninguna mujer más mintió? Seguramente que por ahí. Y notas, en el libro de Corintios, hermanos, después de algunos años ahí, que el evangelio ya... Había gente, hermanos, que engañaba, mentía, adulteraba, vivían vidas que no agradaban a Dios, pero Dios no les mataba en esta manera. Pero, hermanos, Dios nos hace recordar algo, que Dios cuando nos disciplina es en forma radical. Y quiero animarle, querido hombre de Dios, querida mujer de Dios, querido hermano de la iglesia Calvario. Dios es serio cuando disciplina nuestras vidas. Y quiero decirle un detalle más, mi amado hermano, en este momento. No pienses que Ananías y Zafira fueron incrédulos y que por eso Dios les mató. Hay otro detalle ahí que yo quiero notar, hermanos, con la disciplina. Dios solamente disciplina a quienes son sus hijos, de quienes tiene una expectativa mayor. Creo que, hermanos, una de las razones grandes en la vida de Ananías y Zafira, y aunque, hermanos, en el texto no está, es muy posible que Ananías y Zafira aparentemente tenían una vida espiritual muy buena ahí dentro. Hermanos, en la medida en que vivimos para Dios, tenemos una vida espiritual real, la demanda de Dios por santidad es más grande. Hermanos, aunque Dios hubo un momento en que fue contra Egipto y atacó con sus plagas y todo, fue en un solo tiempo, vamos a decir ahí, que hizo para sacar a su pueblo. Pero una vez que Dios decidió, tú eres mi pueblo, te llevo por el desierto, te voy a llevar a donde quiero con mi voluntad. Hermanos, Dios fue severo, vez tras vez con su pueblo, ahí en el desierto. A muchos se los tragó a la tierra en un instante. Mucha gente, hermanos, murió de inmediato en ciertos momentos. A veces Aarón y Moisés tuvieron que salir para interceder por el pueblo, para ponerse ahí delante de ellos. Y hay ocasiones, hermanos, en que Dios seriamente va a disciplinar nuestras vidas. Y Dios disciplina seriamente a quienes son creyentes. Y de repente hay alguno que dice, bueno, hasta ahorita a mí no me pasa nada. Bueno, una posibilidad, de repente no eres salvo. Pero también hay otra cosa, hermanos. A veces Dios es paciente. Hermanos, Dios esperó. No sé cuántos años tuvo Sansón cuando murió. Vamos a decir que no vivió mucho tiempo. Quizás murió joven. Pero, hermanos, Dios esperó por lo menos unos 10, 15 años en la vida de Sansón. Pero cuando le vino el juicio, hermanos, cuando le vino el castigo, le vino de frente. No recuperó sus fuerzas hasta que estuvo ciego, atado, como una bestia, empujando un molino, dando vueltas en un solo lugar por causa de abandonar al Dios. Y Dios le disciplinó, hermanos, severamente. La disciplina de Dios para sus hijos, hermanos, es severa en gran manera. Quiero animarte a que consideres eso para tu vida. Ahora, voy a decir algo más de Ananías y Zafira, pero quiero que notes, hermano y hermana, resultado aquí. Voy a leer el versículo 5 y el versículo 11. Quiero resaltar unas cosas aquí. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Y qué nos dice el texto? Ayúdenme leyendo los que están conmigo aquí. Verso 5. Después de expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vamos a leerlo una vez más todos juntos. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 11. Ayúdenme leyendo. Voy a leer una parte y donde yo me callo, ustedes también lo leen. Voy a leer el verso 10 y ustedes el 11. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero hacer un énfasis en el versículo 5. Dice el texto, y vino un gran temor sobre ¿quiénes? ¿Sobre los que? No los que vieron.
Mira la Biblia. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Cuántas veces has leído sobre Ananías y Zafira y has dicho, ¿qué me importa? Yo sé que no has dicho eso, pero mira, si tú lees esta historia y no viene temor a Dios a tu vida, tienes un serio problema. Es muy posible que cualquier día pueda acabar tu vida y que el juicio de Dios y la mano de Dios sea contra ti en forma severa y grande en tu vida. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios como hemos visto hoy día en Isaías, y nos vale, ¿no? Me vale lo que digas. Y vas adelante y te vas contra Dios en total rebeldía. Atente a las consecuencias. Pero yo quiero que usted note una cosa, hermano. Esta gente que oyó de eso, sí tuvo temor. Y en el verso 11, vino un gran temor sobre toda la iglesia. Quiero animarles a algo en este día, hermanos, y aquí como cerrando, esto que hemos oído. Esto que hemos oído en el libro de Isaías, esto que hemos oído en el libro de Hechos. ¿Hay temor de Dios real en tu vida? ¿Temes a Dios de verdad? Mira, yo no sé cómo está hoy día tu relación con tu prójimo, las cosas que has hecho durante la semana, pero la pregunta en este instante, en este momento, que has oído la palabra de Dios, que has oído esta historia de Ananías y Zafira, te das cuenta de que hay peligro, te das cuenta que hay lecciones que sacar para nuestra vida y te das cuenta de la disciplina que ha habido ahí, que puede haber en tu vida, y hay un resultado, hermanos, en nuestras vidas. Deberíamos estar viviendo en el temor de Dios. Acompáñenme en oración y pidámosle, hermanos, en esta mañana que Dios nos ayude a vivir en su temor. Padre Celestial, gracias porque estamos sumamente agradecidos por tu palabra, las historias que ya las conocemos, Señor, pero notamos detalles que son importantes para lo que nosotros necesitamos aprender. Señor, perdónanos cuando no notamos el peligro, cuando echamos a nuestra espalda tu voluntad. Varias cosas hemos visto hoy día leyendo Isaías, leyendo el libro de Hechos, Padre. Y perdónanos, Señor amado. Tú sabes cómo está nuestro corazón. Tú sabes lo que hay, Señor, en cada cosa que pensamos, sentimos y hacemos. Nuestros motivos tú los sabes completamente en nosotros. Y tú sabes, Padre, también las cosas que has traído para nuestras vidas, los problemas y quizás no pruebas, sino dificultades como consecuencias de nuestro pecado. Perdónanos, Señor amado. Pero en esta noche, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a temerte en forma reverente. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de tu santidad, Señor, de tu deseo de limpiarnos. Te suplicamos que tú nos ayudes. Suplicamos, Padre, que estés ayudando a cada hermano, cada hermana de la Iglesia Calvario a andar y vivir en santidad y pureza. Muchas gracias por todo lo que has hecho, Señor amado, en nuestras vidas, y ahora despídenos con tu bien. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, especialmente que me oyes en esta mañana, no quiero terminar este punto de ver lo que Dios hace en la vida del pueblo de Dios. Mira, tú no puedes experimentar estas cosas porque tú estás en otro peligro mucho peor. El mayor peligro que tiene una persona que no conoce a Cristo es que estás yéndote condenado al infierno eterno. Quiero decir una cosa y también para mis amigos creyentes. Es posible que cuando Ananías y Zafira han muerto y han ido delante de Dios, yo no creo que han ido resentidos y han dicho, Señor, ¿por qué me mataste? Seguramente que se han arrepentido ahí delante de Dios y luego le han agradecido a Dios. Señor, has tenido razón en lo que has hecho en nuestras vidas. Pero tú, querido amigo, si no tienes una relación con Cristo,
no vas a tener el chance de ser perdonado si Dios decide quitarte la vida. Todos estamos expuestos a morir en estos días, tanto aquella persona que conoce a Cristo como el que no. Pero los dos tienen un distinto fin, un distinto camino. Uno es condenación y el otro es salvación. El que cree tiene salvación. El que no cree, el que rehúsa creer en Cristo, está condenado y no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor te ayude a buscarle. Es tiempo de buscar a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida y en tu corazón. Te invito a que abras tu vida, tu corazón, y le busques a través de su palabra. Si necesitas ayuda, puedes escribirnos al Facebook de la iglesia. Ahí encontrarás también números de teléfono. Puedes contactarnos con nosotros. Ahí estamos para servirte. Hermanos, muchas gracias por el tiempo dispensado este día para escuchar la palabra de Dios. Y estaremos reuniéndonos hoy día a las 6 de la tarde. Les esperamos a cada uno de ustedes. Comparta este link, comparta con otros, y en la tarde estemos listos para estar a las 6. Les esperamos. Dios les bendiga. Muchas gracias.